Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a este espacio educativo del curso de Plan Lector para el día de hoy. Espero de que estemos bien, esperemos de que cada uno de nosotros pues estemos siempre con la actitud de poder aprender un poquito más con respecto a ello. Estamos iniciando el mes de julio, hoy estamos 5 de julio, estamos ya en el mes patriótico, en las semanas del Bicentenario. Ya con su profesor, profesor Luján y algunos profesores de comunicación, bueno, especialmente mi persona, vamos a estar ya reuniéndonos con ustedes, con algunos de ustedes para la exposición que tenemos. Tenemos un trabajito que tiene que ver con el Bicentenario, el Perú de mis amores, como se titula, y tenemos una responsabilidad de poder presentar un número ese día, ya con el profesor de Historia, con el profesor de Cívica, vamos a estar organizando con ustedes para ver de qué manera nos organizamos para el trabajo que tenemos que hacer y presentar por la fecha del Bicentenario, que es casi la última semana de julio, por estos 200 años que el Perú celebra. ¿Ok, chicos? Así es que esa es la razón por la cual en nuestras sesiones de clase vamos a estar colgando algunas frases bonitas, algunas frases históricas de nuestro Perú, y obviamente vamos a cantar el himno nacional, ustedes ahí. Ese va a ser la modalidad este mes, donde vamos a tener una sección histórica en nuestra sesión, una cortita y pequeña sesión histórica, porque yo sé que ustedes tienen un curso de cívica, un curso de historia, pero en el campo de la literatura, en el campo del plan lector, la literatura tiene que ver mucho con la historia, la literatura tiene que ver mucho con los aspectos importantes de la historia. Y aquí tenemos una imagen bonita, el chuño peruano, que es básicamente el emblema de la sierra peruana, que es obviamente un símbolo del pasado histórico de nuestro país. Y no tenerlo, pues obviamente sería muy triste no tenerlo. Espero que algún día lo tengan ustedes, chullo peruano, que le compre un chullo peruano. Y ojalá que tengan la oportunidad de viajar a la sierra, que es muy hermoso, muy hermosa, y espero de que ustedes puedan conocer eso. Entonces, ya pronto estaremos reuniéndonos con ustedes para ver nuestro trabajo por el Bicentenario. Hoy día estamos 5 de julio. El día de mañana no hay actividad, no hay clases sincrónicas por el Día del Maestro, así es que vamos a tomarnos todos un día libre más. Por eso es importante que ustedes se tomen en cuenta para poder, de alguna manera u otra, presentar las tareas que les falta a algunos de ustedes, ya saben, por el Día del Maestro, el día de mañana. Así es que esperemos de que todos estemos bien, chicos. Estamos en el mes patriótico. Incluso hoy día en la tarde juega nuestra selección peruana. Esperemos que todo vaya bien hoy día a las 6 de la tarde por la Copa América. Así que estamos en un mes muy importante que esperamos tu influencia, tu participación en las actividades que tenemos. Muy bien. El día de hoy tenemos la clase correspondiente al texto épico. Nosotros estamos estudiando el género épico, estamos estudiando este género importante de la literatura. Digo importante porque ya hemos estado estudiando lo que es la narrativa, ya hemos estado estudiando lo que era el género lírico, ya hemos estado estudiando este género importante de la literatura especialmente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo básicamente la importancia que tiene el texto épico sobre las hazañas de los héroes. La semana pasada habíamos conocido a un personaje legendario. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es ese personaje que hemos conocido la semana pasada? Aquiles. Muy bien, al gran Aquiles. La semana pasada estábamos aprendiendo un poquito sobre quién es este personaje llamado Aquiles. Ok, Aquiles, este personaje de la literatura de la antigua Grecia, que de alguna manera u otra fue un semidios, un hombre luchador, valiente por sus ideales y todo lo demás. Hoy día vamos a conocer a otro héroe legendario, ya, pero un poquito más humano, un poquito más de nosotros. Hoy día ya lo vamos a conocer. Pero, como habíamos mencionado, cuando nosotros comenzamos a leer los textos, nos vamos a dar cuenta de que
hay diferentes tipos de textos. Hay diferentes tipos de textos que merecen nuestra atención por sus características, por sus funciones, y que necesitamos nosotros saberlo y conocer. Y el día de hoy vamos a conocer dos tipos de textos épicos. Uno llamado la epopeya y otro llamado el cantar de gesta. ¿Ok? Uno llamado la epopeya y uno llamado el cantar de gesta. Estos dos tipos de textos tienen algo similar. Y es que los dos nos hablan de hazañas de héroes. ¿Ya? Este es lo similar del texto, de estos dos textos, de estos dos tipos de textos. Los dos nos hablan de hazañas de héroes. Pero hay una gran diferencia en los dos. ¿Qué son las epopeyas? Las epopeyas son relatos cantados, son historias cantadas. Por lo general las epopeyas son muy largas, son historias muy largas. En la antigüedad los poetas cantaban las hazañas de los héroes y las epopeyas pues lo cantaban de manera tan larga. Y se iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de los héroes. Entonces las epopeyas son narraciones extensas. ¿De qué hablan? Hablan de acciones importantes. Acciones que están en la memoria de un pueblo. ¿Pero acciones de quiénes? Bueno, acciones de los héroes legendarios. Estos héroes que representan a estos pueblos. Estos héroes que tienen virtudes, que se les quieren, se los aman. Así es que en las epopeyas, y aquí tiene la primera característica, es la presencia de los héroes, pero estos héroes son por lo general semidioses. ¿Ok? Son por lo general semidioses, estos héroes, ya de los pueblos. Entonces, básicamente, estos héroes tienen capacidades sobrehumanas, tienen capacidades sobrenaturales. Por ejemplo, Aquiles era un semidios. Y en casi todas las poesías, todas las narraciones cantadas de las epopeyas, casi todos son semidioses. Hay figuras de demonios, y aquí viene la segunda característica. ¿Ok? La segunda característica de las epopeyas es que la presencia de los dioses intervienen en la historia. ¿Ya? Y nosotros hemos visto la semana pasada con Aquiles, los griegos tenían muchos dioses. Y los dioses intervenían y hacían lo que querían. Esa era parte de la ficción de los pueblos. Esa era parte de los elementos fantásticos de estas epopeyas. Ahora, por lo general, y aquí viene la tercera característica, por lo general las epopeyas nacen en la antigüedad, ya en el origen de los pueblos antiguos. Por ejemplo, los sumerios, los que vivían en Mesopotamia, tenían como rey a un hombre llamado Gilgamesh, que en realidad este rey Gilgamesh era un semidios. Este Gilgamesh tirano, este rey de Uruk, como se le llamaba, pues hacía lo que quería en los pueblos y la gente pues estaba harto de Gilgamesh. Y es ahí en cómo el poema, la historia nos habla de este gran Gilgamesh, que no tenía la eternidad, pero va en busca de la eternidad, de la inmortalidad, el gran Gilgamesh. Los griegos, la cultura griega antigua, ya vimos la semana pasada, tenía al gran Aquiles en la obra La Ilíada, esta obra importante de Homero, que era también un semidios y que quiere vengarse de la muerte de Patroclo. Eso lo vimos la semana pasada. Para los romanos, tenemos la obra La Eneida con su personaje Eneas. Eneas viene y sale de la guerra de Troya para fundar lo que es el pueblo italiano en ese tiempo. Y así, podemos hablar de los hindúes, de los persas, de los hebreos, de los grandes, de alguna manera u otra, héroes de la antigüedad que eran semidioses y en que los dioses intervenían de alguna u otra manera. ¿Ok? Ahí están las tres características importantes de las epopeyas. Número 1,
son héroes representativos, semidioses. Número 2, los dioses principales intervienen en las historias. Y número 3, que estas epopeyas nacen en la antigüedad. ¿Pero qué son los cantares de gesta? Bueno, los cantares de gesta también nos hablan de hazaña de los héroes, pero tiene muchas diferencias con las epopeyas. En primer lugar, si las epopeyas nacen en la época antigua, los cantares de gesta nacen después, en la Edad Media. ¿Ok? En la Edad Media. Ahora, la palabra gesta significa hazaña heroica. Quiero que apuntes ahí, por favor. Si estás tomando algún apunte, quiero que apuntes ahí. La palabra gesta significa hazaña heroica. Y eran las hazañas ya no de los semidioses, sino las hazañas de los grandes caballeros de la Edad Media, como tenemos ahí en la imagen, con su escudo, con su espada y con su caballo. Eran la presencia de los libros de caballería que nos hablan de los grandes caballeros de los castillos de la Gran Edad Media. Y aquí está la segunda característica. Estos caballeros eran seres humanos comunes y corrientes. Ya no eran semidioses, eran básicamente seres humanos. Eran caballeros dotados de una fuerza sobrehumana, tenían sufrimientos como los seres humanos, ellos eran fieles, tenían características, especialmente estos caballeros tenían a sus amos, le tenían mucha fidelidad a sus amos tenían la tierra, el feudo, y estos caballeros cuidaban, protegían a sus amos, pero muchos caballeros también amaban, querían a sus musas. Por lo tanto, estos caballeros representaban una colectividad. Quiero que lean ahí la información que está al frente, por favor. Entonces tenemos ahí básicamente estas diferencias. ¿Ya? El cantar de gestas nos habla de los grandes caballeros, nacen en la Edad Media, son seres humanos como nosotros, que poseen ciertas virtudes como la fidelidad, el amor y muchos valores importantes. Y sobre todo que respetan sus ideales de fidelidad, especialmente a sus amos. Sus amos contrataban a los caballeros y hacían un pacto de vasallaje, así se le llamaban, el pacto de vasallaje. Entonces ahí podemos ver que en los cantares de gesta ya no intervienen los dioses, especialmente interviene el dios cristiano. En las epopeyas intervenían muchos dioses, en los cantares de gestas interviene el dios cristiano, porque en la Edad Media todos se volvieron al cristianismo y todos creían en el Dios de la Biblia. Entonces, chicos, ahí están las diferencias. La semana pasada vimos a Aquiles. El día de hoy vamos a conocer a un personaje del cantar de gesta en España. Hubo un texto épico en España, un cantar de gesta, llamado el Cantar del Mío Cid, y fue considerado una muestra importante del idioma castellano en su formación. No se sabe quién lo escribió, pero posiblemente los poetas de aquel tiempo cantaban las hazañas del Cid campeador, como le llamaban, el gran Rodrigo Díaz de Vivar. Hoy día lo vamos a conocer, vamos a ver quién fue este personaje de la literatura. Pero antes de eso, vamos a resolver nuestras actividades del día de hoy antes de proyectarte el video sobre quién fue Rodrigo Díaz de Vivar. Ok, chicos, así que esperemos esta mañana que todos participemos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para resolver nuestras actividades. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Y Alexi ya está respondiendo. A ver.
Muy bien, entonces vamos respondiendo. A ver, vamos con la primera. ¿Qué significa la palabra gesta entonces? Hazaña heroica. Hazaña heroica, hazaña heroica. Bueno, ya lo hemos contestado, ¿verdad? Significa la gran hazaña heroica. La hazaña heroica. Muy bien. Alternativa B, entonces. ¿Cuál es la característica del caballero medieval? A ver, ¿qué hemos visto con respecto al caballero medieval? Sufre con fuerza sobrenatural. Sufre con fuerza sobrenatural. ¿Seguros? Busca su felicidad. Con su rey. Claro, es la alternativa A. No sufre con su fuerza sobrenatural, obviamente sufre porque es humano, no es que porque sea... La palabra sobrenatural significa que no es humano. Por lo tanto, intenta congraciarse con su rey. Recuerda, los caballeros de la Edad Media tenían mucha fidelidad a su rey. Mucha fidelidad a su rey. No olvides eso, por favor. Esa es una característica importante del caballero medieval. ¿Qué representa el héroe arquetipo medieval? A ver, este héroe digno, a ver, ¿qué representa? Fácil, ¿ah? Social. A ver, otra pregunta, otra alternativa, a ver, ya contestó. Los valores tradicionales colectivos de una nación. Muy bien, representa a un pueblo, ¿verdad? Los caballeros representaban a un pueblo y ese pueblo tenían valores, tradiciones. Si ganaba el caballero, ganaba para su pueblo. Es como un equipo, ¿no? El equipo de Perú hoy en día representa a todos los peruanos. Algo así es la pregunta. Obviamente el valor de la justicia social tenía que ver, pero ahí la pregunta dice, ¿qué representa? Los grandes valores, y dentro de esos valores está la justicia social. Alternativa A, ¿ok? A ver, ok, Pablito, no hay que distraernos. Vamos terminando esta parte. El cantar de gesta ya no incluye elementos sobrenaturales, ¿verdadero o falso? Falso. Chicos, miren bien. Miren bien. Verdadero. Hemos dicho que en los cantares de gesta ya no incluye los elementos de los dioses. Cuando hablamos de sobrenatural, hablamos especialmente de la presencia de la religión, de los dioses, de los semidioses. Entonces la pregunta es, ¿el cantar de gesta ya no incluye elementos sobrenaturales? Claro que ya no incluye, por lo tanto eso es verdadero. Siguiente pregunta. Las epopeyas nacen en la antigua Grecia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Muy bien. Claro, en la antigüedad, en la Grecia antigua, por lo general, nacen las grandes epopeyas. Muy bien. Seguimos. La canción, a ver, si han leído el material, vamos a ver cómo decimos con anticipación, porque este material estaba la semana pasada. A ver, si hemos leído el material, me van a responder esta pregunta. La canción de Roldán es una muestra del cantar de gesta en Francia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, muy bien. El cantar del Miocide es para España. En Francia también existieron otros libros de caballería, como la canción de Roldán. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí, en nuestra sesión, mira, en esta parte. La canción de Roldán es un cántico de un caballero llamado Roldán en Francia. Por último, un rasgo del carácter es su fidelidad, ¿verdadero o falso? Verdadero. Eric, por ahí también tenemos, Eric, también tu participación, Eric. También, Eric, por favor. Jean-Pierre, también estamos ahí, Yasmín. Ya, muy bien por ahí. Camila, Diego, todos los chicos. A ver, esperamos a Mireia, Tatiana, muy bien, Vanesita. Muy bien, ahí está Mireia, Tatiana, Mayumi también. Ahí hay muchos chicos y chicos que necesitan participar, ¿eh? Le estoy llamando por su nombre, Joel, Josué, Justin, Leandro, todos tenemos que participar como el resto. Nicole, de igual manera. Bien, muy bien, chicos. Recuerda la fidelidad. Los caballeros eran fieles a sus ideales. Luchaban por sus ideales. Y eso era algo muy, pero muy importante en la Edad Media, en los cantares de gesta. No olvidemos eso, por favor, chicos. Muy bien. A ver, vamos a ver por ahí, a ver qué pasó por ahí en el chat del Meet. A ver, Diego, Pablo, por favor, tranquilos. Oh, perdón, más Pablo, por favor. Igualmente por ahí. Estoy escribiendo mucho. Ya, por favor, ya vamos respetando ahí.
Ya, muy bien, vamos respetando ahí, por favor. Bien, vamos a conocer hoy día quién fue Rodrigo Díaz de Vivar. Hoy día, si uno va a España, uno puede ver la imagen del caballero llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Si uno va a España, y especialmente Burgos, donde queda en Madrid, especialmente, y justamente queda en una biblioteca cerca en Madrid. ¿Por qué? Porque los españoles, chicos, por lo general, los españoles, en todas las obras, ustedes cuando estén en tercero de secundaria van a estudiar literatura española. Por lo general, casi los españoles lo que hacen es lo siguiente. La literatura, los libros que ellos han escrito, sus personajes principales, por lo general, lo estatúan. Le levantan un monumento. Y aquí tenemos un monumento del gran Rodrigo Díaz de Vivar. Este héroe legendario del poema El Cantar del Mío Cid, que es un texto épico, es un texto muy importante. Ahí tenemos al gran Mío Cid. Se dice que Mío Cid era un personaje real, y claro, él existió, por lo menos en el año 1100 más o menos existió. Y luego, el poeta que conocía las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, este Cid Campeador, lo cantaba sus hazañas. Hasta que un día escribieron sobre Rodrigo de Vivar en el Cantar del Mío Cid, y podemos decir que el Cid es una figura histórica como una figura literaria. Ahí tenemos el caballero de la Edad Media para España. ¿Por qué es importante esta historia del Cantar del Mío Cid? Porque gracias a eso podemos conocer cómo se ha ido formando el castellano. Esa es la razón por la cual nosotros leemos el Cantar del Mío Cid. ¿Por qué? Porque obviamente podemos conocer cómo era la formación del castellano. Entonces, este héroe nos ayuda mucho a entender la importancia que tiene incluso la lengua para nosotros. Vamos a ver entonces quién fue Rodrigo Díaz de Vivar, llamado por todos el Cid Campeador. Él luchaba contra los árabes moros. Él tenía sus enemigos que eran los árabes moros, y él, pues, en la historia del texto de Rodrigo Díaz de Vivar podemos ver de que él, pues, sufre muchos atropellos, incluso a él lo destierran porque muchos lo acusan de haber traicionado a su rey, Alfonso VI, lo destierran, sus hijas se casan con otros nobles, en fin, hay muchas aventuras de este gran campeador, un gran campeón, Rodrigo Díaz de Vivar. Mayo, año 1207 de nuestra era. En un monasterio y lugar desconocido, un monje termina de copiar una obra. Quizá por su amor al texto, por apreciar la historia que narra o por su belleza, decide terminar el manuscrito según la costumbre de la época, demandando una dádiva al Señor. Quien escribió este libro, del Dios Paraíso, amén. Pero Abad le escribió en el mes de mayo. Un manuscrito que ha llegado hasta nuestros días como la única prueba de la primera obra escrita en castellano. Texto inmortal, básico en nuestra historia, mitos y leyendas. Un libro que marcó a generaciones. Canta las hazañas de un hombre que 800 años después continúa vivo. Un héroe en el que se mezclan lo real y lo literario, un símbolo de valor, espíritu y coraje. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.
de los sos ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza e estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos sin canados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. De la pluma de Pere Abad surgieron 3.733 versos, una historia épica de aventuras, luchas, honra, celos, amor. El cantar o poema del Mío Cid es sin duda una obra eterna, la primera de nuestra literatura. Es una obra de peso en una lengua con todos los problemas de variedades internas que pueda tener, en una lengua reconocida, el castellano, y por lo tanto no son restos, no son pequeños rasgos lingüísticos que aparecen en un documento, ¿no? Romances que aparecen. No es eso, es algo hecho de una pieza. Recoge una serie de valores eternos, ¿no? No solamente valores literarios, no solamente valores estéticos, valores artísticos, también valores humanos. Ahí se habla de esperanza, de amor, de ilusión, recoge toda una cantidad de sentimientos enormes de sus protagonistas, tanto del Cid como de otros personajes secundarios en el cantar, y además la construcción literaria, la construcción temática del cantar es realmente de una potencia sublime, ¿no? Por todo eso es una obra de una trascendencia histórica extraordinaria. Una historia de vida, con un protagonista indiscutible, Rodrigo Díaz de Vivar. Cantar de gesta, alabanza a las hazañas de un héroe. El manuscrito se guarda hoy con celo y mimo en la Biblioteca Nacional. Una copia en pergamino con letra gótica, dañada por el tiempo y deteriorada por el uso inadecuado. Pere Abad crea, transcribe, copia o traslada al dictado un texto genial del que no sabemos con seguridad nada. Ese manuscrito no es de 1207, sino que puede ser de finales del siglo XIII, es decir, no de principios del siglo XIII, e incluso podría alargarse hasta mediados del siglo XIV. Quiere decirse entonces que alguien copió, posiblemente, copió un texto anterior que sí ponía Pere Abad, lo escribió en mayo de 1200 y pico, es decir, 1207, pero en esa copia que se hizo en el siglo XIII-XIV han podido suceder muchas cosas, se ha podido meter muchas morcillas, se han podido deslizar errores de copia, errores de oído. La autoría del cantar es una de las grandes preguntas. ¿Fueron uno, dos o quizá más autores? ¿Remodelaron una canción que los trovadores cantaban de pueblo en pueblo? ¿Son cantares que nacieron en vida del campeador? Probablemente había una serie de fuentes circulando de una naturaleza o de otra, una serie de fuentes disponibles sobre la vida del Cid, y que con esos materiales y por supuesto su propia inventiva, una mente que sin duda es una mente creadora única, da forma al cantar del Cid que conocemos. La tesis que más se sostenga, porque todo tiene sus huecos, todo tiene sus sombras, sea la de alguien o de un grupo de gente de este entorno, del entorno entre Burgos y Soria, ¿no? Entre Burgos y Soria, por razones de que siempre se han aducido de la geografía, por razones de conocimiento más o menos exacto de determinados lugares. De cualquier forma, parece claro que la historia del Cid nació para ser narrada. La prueba aparece en el manuscrito en una nota añadida al texto. El romance es leído, danos vino, si no tenéis dinero echad algo con qué comprarlo. Cantar épico, una narración que cuenta con todos los elementos de la aventura. El drama, la tensión, la intriga de saber cómo continuará, cuál será el siguiente paso que dará Rodrigo. Definitivamente esa categoría que llamamos de los mitos literarios es el cantar. Y en ese sentido, sin duda, su autor, desde luego, sabe crear una trama que nos resulta difícil apreciar adecuadamente porque, lamentablemente, como suele pasar con los clásicos, cuando llegamos a leerlo, alguien nos ha contado ya el argumento y nos ha destripado el final. Pero si uno se lo plantea, si uno intenta hacer abstracción de que ya sabe de qué va aquello, pues realmente es una historia, por una parte una historia de aventuras y por otra una historia apasionante en la que realmente no sabemos dónde van a acabar las cosas. La historia de Mío Cid está dividida en 3 partes.
Ahí está las tres partes de la historia del Cid. El destierro. La sida de Vivar o vieron la corneja diestra, e entrando en Burgos o vieron la siniestra. Mesio mío Cid, los hombros e engrame la tiesta. Albricia Álvar Fáñez, caechados somos de tierra. Las bodas de la Suiza del Cid, segunda parte. Grado e gracias, Cid, como tan bueno e primero al Criador, que me dades vuestras fijas para los infantes de Carrión. De aquí las prendo por mis manos, don Elvira e don Nasol, e dolas por veladas a los infantes de Carrión. Y la tercera parte es cuando abusan de sus hijas en la afrenta de Corpe. Tanto mal como hicieron los infantes de Carrión, bien lo creades don Elvira e don Nasol, aquí seredes escarnidas en estos fieres montes. Hoy nos partiermo, e dexadas seredes de nos, irán aquestos mandados al Cid campeado. La honra es uno de sus hilos principales, honra perdida injustamente frente al rey. El campeador pelea por recuperar y limpiar su nombre, aunque siempre se mantiene fiel a su señor. Un poema en búsqueda de la honra, primero esta y luego la familiar, como he dicho antes, pero después evidentemente sale la fidelidad a ultranza, la fidelidad absoluta. En cualquier momento está el recuerdo de su señor, del Alfonso VI, y los regalos que se le hacen, y la petición siempre de perdón. De las sus bocas todos decían una razón. Dios, que buen vásalo si hubiese buen senor. La primera traba del cantar, cuando el Cid alcanza el perdón regio, digamos que no hay un escarmiento de los mestureros. Sin embargo, al final de la obra, como el cabecilla de los mestureros, que es García Ordóñez, apoya a los infantes de Carrión, ahí es donde se pone a García Ordóñez en su sitio, ¿no? En ese momento es cuando se escribe el cantar para hacer el elogio del buen vasallo, el buen vasallo que obedece a su rey, que va donde el rey le manda, que nunca tiene veleidades independistas, que nunca se preocupa por tener un proyecto político propio, sino que en todo momento está dispuesto a servir al rey, aunque le traten injustamente, que es el argumento del cantar. El vasallo tiene que ser vasallo siempre. Si bien este es el hilo principal, existe otro hecho que hace la historia muy atractiva: la posibilidad de ascenso social por méritos propios, de llegar a lo más alto a pesar del origen. Nadie, hasta la época del Cid, hasta la segunda mitad del siglo XI, se había convertido en señor de un viejo reino, como era el reino musulmán de Valencia, sin ser de sangre real. Esto no había pasado nunca, y esto es histórico. Por tanto, la trascendencia del Cid no solo está en la potencia extraordinaria y dramática que le da el poema, sino también en su propia peripecia y trayectoria histórica. Nace así un personaje que encarna muchos valores. Es el héroe perfecto, símbolo del buen cristiano, padre, esposo, amigo, vasallo, guerrero, jefe justo y generoso. Es un héroe que sufre, que siente, que tiene sentimientos, que es capaz de acariciar a una niña, que es capaz de llorar ante la despedida de su mujer, forzada de su mujer y de sus hijas, ese dolor que tiene, que siente al separarse de su familia, como la carne que se separa de la uña, de los huesos. Es por tanto un héroe muy próximo. Esa proximidad del héroe a la gente, a la mayoría de la gente, es lo que le hace un perfil tremendamente atractivo para cualquiera que se acerque a la figura del Cid. A grandes voces lama el que en buena hora nascó. Feridlos, caballeros, por amor de caridad. Yo soy Ruiz Díaz, el campeador de Vivar. Habilidoso guerrero en el caso del Cid de manera singular, porque ya no es la manera de pelear, diríase cristiana, sino la manera de pelear musulmana. Él conoce cómo pelean los musulmanes y pelea bien. Es un caballero que está por encima de los demás, en valor, en capacidad de mando, en autoestima incluso, ¿no? Pero a la vez es un caballero que es capaz de conseguir que todos los que estaban con él lo quisieran, lo amaran y fueran capaces de ofrecer pues hasta la última gota de su sangre por él.
esta capacidad de crear equipo, de crear gente que hoy en día sería pues muy querida para cualquier empresa, la tenía el Cid. La enorme repercusión del poema despierta la curiosidad por el campeador. Al igual que el cantar toma datos de textos anteriores, años después surgen nuevas narraciones que buscan complementar la historia. El ciclo épico del personaje, las mocedades del Cid y la historia de Cardeña, relatos que acrecientan el mito con algunos episodios que damos por ciertos, pero que pertenecen a la leyenda. Fenómenos que no son del cantar, pero que conocemos como lo mejor del mundo, como es la Jura de Santa Gadea o como es la batalla después del muerto. Ni la Jura de Santa Gadea es del cantar, ni la batalla después... Pero sabemos que el Cid, sin esos dos episodios, no es el Cid. Y que son, además, pues probadamente falsos. Pero eso es otra cuestión. Pero sí que cierran la figura, cierran el símbolo. Si de su retrato moral existen muchas descripciones, de su aspecto físico no conocemos ningún dato. Suponemos que era un hombre recio que pudo morir a causa de una herida mal curada. Tuvo unas cualidades físicas notables porque estuvo en 1000 batallas, debió tener heridas frecuentes en las batallas, en todas no se fue limpio. Probablemente la muerte a los 51 o 52 años le viniera por el resultado de alguna herida mal cuidada. En toda la historia, en todos los documentos, en el propio cantar, no tenemos ni un solo dato de cómo era físicamente el caballero de Vivar. No sabemos si era alto, bajo, gordo, delgado, rubio, moreno, de tez clara, oscura, no tenemos la menor idea. No hay un solo dato de cómo hablaba, de cómo se dirigía a la gente. Por tanto, desde el punto de vista físico, el Cid podría ser de cualquier manera. Barba luenga, soldado poderoso, rostro noble. ¿Pero quién fue este hombre? La casa solar del Cid, donde nació entre el año 1048 y el 1050 y pasó sus primeros años, se situó más o menos donde hoy se alza la localidad burgalesa de Vivar. Su padre era el señor de Ubierna, Urbel y La Piedra, encargado de velar la frontera del reino con Navarra. Burgos es, por tanto, la cuna de los dos Rodrigos, el literario y el histórico. Inicia su vida guerrera y pronto recibirá por sus victorias el nombre del campeador, el que conduce el combate y se alza con la victoria. Castilla era entonces un pequeño reino que comenzaba a despuntar para la historia. A la muerte de Sancho II, Rodrigo pasa sin trauma, juramentos ni drama, al servicio de Alfonso VI, quien le entrega en matrimonio a Jimena, hija de la nobleza asturiana, según se señala en la Carta de Arras, el 19 de julio de 1074. Debemos suponer y tendremos que afirmar que el episodio de la Jurada de Santa Gadea es un episodio novelesco que no tiene nada que ver con la realidad, puesto que enseguida, cuando se produce el reconocimiento de Alfonso VI como rey de Castilla, vemos al Cid que está próximo a la corte, que es además un vasallo muy querido de Alfonso VI, al que Alfonso VI, por otra parte, en señal de amistad y de reconocimiento, le incorpora a sus vasallos más próximos de la corte, firma documentos con Alfonso VI. Pierde 2 veces el favor real. Rodrigo tiene cerca de 40 años cuando llega el primer destierro en 1081 por desavenencias con su rey. Deja en Castilla a Jimena y a sus hijos, llamados Diego, Cristina y María, y no doña Elvira y doña Sol, como dice el cantar. Y se planteó la posibilidad, después de algunos viajes al Andalus, a los territorios musulmanes de España, de cambiar un poco de vida. Y la ocasión se la va a dar una campaña que realiza él con sus soldados particulares, en las que se adentra en territorios de la taifa de Toledo, del reino musulmán de Toledo, sin conocimiento ni consentimiento de Alfonso VI, lo cual hace peligrar incluso la vida de su rey. De 1081 a 1087, Rodrigo vive fuera de Castilla, ofrece su espada al conde de Barcelona y tras ser rechazado con un comportamiento parecido al de otros exiliados, se pone al servicio de los musulmanes bajo las órdenes del rey Moctadir de Zaragoza, donde será conocido como Sidi, Cid, es decir, mi señor. Esta actividad del Cid en Zaragoza se desarrolla durante 5 años. Esto, de alguna manera, es el borrón, podríamos decir, desde la perspectiva, después del cantar, va a ser el borrón más grande de la vida de Rodrigo, hasta el punto de que este episodio solamente va a estar recogido en una crónica cristiana.
En las demás crónicas ya no se va a volver a hablar de este episodio de 5 años al servicio de un rey musulmán, y en el Cantar de Mío Cid, por supuesto, esto ni aparece ni de lejos. En 1087 el rey Alfonso VI reclama su ayuda para conquistar el Levante, pero un nuevo desencuentro en el sitio de Aledo, en Murcia, aparta de nuevo a Rodrigo del favor de Castilla. Esta vez el destierro fue más duro. Desterrarle no desde Castilla, porque ya estaba allí, estaba en Valencia ya, pero en todo caso ya le considera definitivamente expulsado para que no pudiera volver nunca a Castilla. Y en este caso el destierro incluye las penas más duras, que son el apresamiento de su mujer y de sus hijas también, y de toda su familia en prisión, y la confiscación de todos sus bienes. Al final consigue que su familia se reúna con él en el Levante y decide cercar Valencia para vencer la plaza, que cae después de un duro y sangriento cerco en 1094. Allí vivirá sus últimos años como un señor, un príncipe cristiano que reina con todo el poder en tierras musulmanas. Y digo un rey cristiano o príncipe cristiano en un principado musulmán porque no va a cambiar la ley. La ley va a ser, la ley vigente va a ser el Corán, las mezquitas van a seguir siendo mezquitas, se respeta la religión, se respeta la propiedad, se respetan las familias, se respeta absolutamente todo, salvo que el Alcázar se convierte en palacio para el Cid, y la iglesia mayor, la mezquita mayor de Valencia, queda convertida también en catedral y dotada con el patrimonio del Cid. A los 2 años de su muerte vuelve a Burgos a ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Unos dicen que este fue su deseo, pero sin embargo, la historia pudo ser otra. Un nuevo ataque de los almohades obliga a ceder la plaza y Jimena, que gobernaba Valencia tras su muerte, debe regresar a Castilla. Todo el mundo soñaba con fundar un monasterio importante para enterrarse en él, o fundar una catedral para enterrarse en la catedral, como hizo el Cid. Y el Cid pensaba que iba a pasar allí toda su eternidad, pero tan solo pudo estar 2 años. Y dicho fríamente, y tal vez un poco también duramente, frente a la leyenda que nos ha presentado siempre un Cid victorioso después de muerto, lo que vemos en esta huida de Valencia es un Cid derrotado después de muerto. Esa es la triste realidad. Si esta es la historia verdadera, la biografía real de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿por qué se recupera su figura, se ensalza y engrandece pasados cerca de 100 años de su muerte? Pues cuando las circunstancias políticas y culturales permitan recuperar un personaje del que se ha olvidado los borrones y del que se recuerdan las virtudes. Y se cambia ese personaje, se le hace ya un personaje literalmente más atractivo, épicamente también más egregio, podríamos decir, y culturalmente adaptado a las circunstancias. Y las circunstancias de 1200, 1207, cuando se escribe el Cantar, son muy parecidas a las últimas que vivió el Cid. De cualquier manera, la fuerza del Cantar es innegable. La impresión dejada en las diferentes generaciones ha hecho que pasados 800 años de su aparición, el Cid que todos conocemos, el literario, el héroe de leyenda, se haya impuesto al personaje real. Para la mayoría de la población es difícil asumirlo, es muy difícil asumirlo porque supone un choque emocional muy grande. Porque desde pequeños hemos leído el poema, nos han enseñado la primera obra de la literatura castellana, en todas las facultades del mundo solamente se habla del Cid literario, y el choque con el Cid histórico es tan grande que la verdad es que por interés emocional todos preferimos olvidar el Cid histórico y quedarnos con el Cid literario. Las grandes obras tienen la virtud extraordinaria por otra parte, de ser eternas, universales y eternas. Cualquier persona, no solamente de nuestro país, cualquier persona de otro país, de Francia, incluso de Asia o de África, puede sentirse de alguna manera identificada con esos valores eternos que aparecen en el poema del Cid. De aquel Cid nos queda mucho. Su leyenda, su mito, se ha impuesto al tiempo. Teatro, estudios, novelas, películas, no solo en el... La importancia del gran Rodrigo Díaz de Vivar para la literatura y por todo lo que tiene que ver con las hazañas de los héroes. El gran caballero de la Edad Media. Hemos conocido un poquito con respecto a esto y yo espero de que el día de hoy pues sigamos tomando la diferencia sobre el texto épico, todo lo relacionado a las hazañas. Hemos visto a Aquiles, muy diferente a Rodrigo Díaz de Vivar. Vimos a 2 héroes muy diferentes, pero que ambos tienen la característica de luchar por el honor, por la justicia y por los valores. Chicos, cuídense mucho, nos vemos pronto, la próxima semana. Ya estaremos en contacto para nuestra actividad sobre el Bicentenario, una actividad que estamos involucrados todos. Cuídense, chao.